Pues bueno, vamos a comenzar, de una vez que los objetivos ya ustedes los conocen, pues vamos a comenzar con la importancia. ¿Por qué centrarnos? ¿Por qué centrarnos en este caso con los empleados, no? Es muy importante para toda organización exitosa que su enfoque pues sea este, ¿no? Yo entiendo que los clientes son muy importantes y con esto no quiero decir que si nos centramos en el empleado vamos a descuidar al cliente, al contrario, nos vamos a enfocar en el empleado para que nuestros empleados, pues por añadidura, se encarguen de nuestros clientes y no al revés, como muchas veces pudiéramos pensar. Es que el cliente siempre tiene la razón y a nuestros empleados los tratamos en ocasiones mal, lo he visto en algunas empresas, los tratamos mal, entre comillas, porque pues quien tiene mayormente la razón y demás es el cliente. Entonces, desde este enfoque, desde esta perspectiva, lo que buscamos es centrarnos en el empleado para que el empleado, a su vez, se pueda hacer cargo de la experiencia de los clientes. ¿Por qué es importante? Porque es importante pues cambiar un poquito esta óptica o este enfoque. La experiencia del empleado, dice aquí, involucra todos los factores e interacciones que vive un trabajador en su viaje laboral e influyen directamente en su permanencia. Si nosotros realmente queremos disminuir rotación, si nosotros realmente queremos mejorar o aumentar la retención de personal, una de las herramientas es enfócate en los empleados. La experiencia del empleado es sumamente importante porque de eso va a depender que ellos elijan quedarse, porque, repito, tú generas las condiciones para que ellos realmente se sientan a gusto, se sientan que pueden crecer o elijan irse porque tal vez en tu organización no encuentran la forma de poder crecer, ¿no? Profesional y personalmente. Entonces, uno de los factores que generan ahora sí mayor productividad, menos rotación, mayor retención de personal, precisamente es esto, el centrarnos en el empleado, el ver al empleado como un embajador de mi marca, porque finalmente el empleado es quien a lo mejor iba a ir a contar experiencias no muy agradables de mi organización y ahora hoy más que nunca, con el uso de la tecnología, ya cualquier persona pues puede escribir alguna buena reseña o una muy mala reseña de donde nosotros trabajamos. Y eso finalmente pues es parte de la marca, ¿no? De esa imagen que tienen en este caso nuestra empresa. Por ello surge este enfoque, ¿no? Digo, no es nuevo, lo vamos a ver más adelante, no es nuevo. Sin embargo, en los últimos años, pues ha cobrado mucha importancia, ¿no? Aquí, bueno, en Forbes dice que pues la experiencia de los empleados involucra todos los factores e interacciones que vive el trabajador en su viaje laboral e influyen directamente en su permanencia. Es por eso que les menciono que tiene que ver mucho con la retención. Hay una frase que a mí me gusta mucho y que constantemente la comparto porque he visto el impacto, ¿no? De esto y la fuerza que tiene y habla precisamente sobre que los empleados, no hay que retener a los empleados, hay que hacer que ellos elijan quedarse dentro de tu empresa. No se trata, así dice textualmente, ¿no? No se trata de retener al talento, se trata de que el talento elija quedarse. Entonces, ¿qué estás haciendo? Yo te hago la pregunta, yo te hago a ti la pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo tu empresa el día de hoy para que tus empleados elijan quedarse o para que tú elijas quedarte dentro de la empresa en donde estás? Es una pregunta que yo creo que abre muchas posibilidades porque de ahí partimos. Decimos, es que la gente se me va, es que la gente no me dura, es que la gente ya no se le puede decir nada porque eligen irse. Pues sí, desafortunadamente así es en muchas ocasiones. Sin embargo, la otra pregunta que nos pone ahora sí que la pelota en nuestra cancha es ¿qué estamos haciendo nosotros como empresa, como área de recursos humanos o como jefe, líder o cualquier puesto que tú tengas en la organización? Porque algo bien importante es que no nada más el área de recursos humanos son los encargados de esto, de hacer que esto funcione. Si bien son ellos los que gestionan
muchas de estas herramientas o muchas de estas situaciones sí, pero la experiencia del empleado involucra a toda la organización. Entonces, ¿qué estamos haciendo para que realmente nuestros empleados elijan quedarse? Para que nosotros realmente nos podamos comprometer más con la empresa y de esa forma también fomentar mayor sentido de pertenencia. Entonces, esta herramienta en lo particular se la recomiendo mucho, lo que les voy a comentar en un ratito más, para poder lograr esto, ¿no? Algunos datos antes de entrar más en el tema de este webinar, me gustaría comentarles algunos datos importantes. Dice aquí, costos asociados a la rotación, ausentismo y presentismo. ¿Por qué los costos asociados? Porque a estos indicadores mayormente son a los que tiene impacto. Si nosotros centramos nuestros esfuerzos, nuestros objetivos a mejorar la experiencia de los empleados, vamos a mejorar rotación, ausentismo, presentismo y muchos otros más, ¿no? Hay otros más indicadores que muy seguramente se ven beneficiados, sin embargo, bueno, por temas de tiempo les voy a compartir esto, ¿no? ¿Qué nos dice el economista? Eso también lo leí hace algún tiempo y me gustó y creo que es importante. Dice, los costos asociados con el proceso de reemplazar a un empleado de un cargo medio, sumando el valor de la contratación, procesos de entrevista, capacitación, costos de oportunidad de tiempo de inactividad por la vacante, le pueden significar a la empresa hasta un 400% del salario mensual. Imagínense el impacto que tiene esto. Obviamente puede variar ese número, puede variar ese porcentaje, dependiendo del puesto, dependiendo de la empresa, la rotación, el contexto. Sin embargo, bueno, son algunas cifras que se tienen y que tampoco me sorprenden, ¿no? O sea, y no me sorprenden porque sé que cuando un empleado se va de una organización, generan un alto impacto, o sea, no porque no me sorprendan los datos en sí, porque imagínense el 400% del salario mensual y cuánta rotación pudiéramos tener al año, pues no quiero ni imaginar las cifras, ¿no? Que pueda estar costando todo esto. Si nosotros enfocamos o aplicamos alguna de las técnicas que les compartimos en el curso, pues vamos a poder disminuir este porcentaje considerablemente. Claro, es un proceso, es involucrar a toda la organización, es involucrar no solamente el área de recursos humanos, sino también, repito, líderes, supervisores, gerentes, porque finalmente la experiencia o el viaje que yo como empleada vivo, pues tiene mucho que ver con todos ellos, ¿no? No nada más es el área de recursos humanos. El área de recursos humanos, por supuesto que es muy importante en esto, tiene un impacto realmente significativo en los resultados, pero sí se requiere del compromiso de toda la organización. ¿Qué más podemos decir? Aquí, bueno, viene otro número, otra estadística, otra información. Dice, el impacto financiero por ausencias de empleado en México arroja que este impacto, dice, sobre las ausencias en la productividad puede ser de hasta un 40%. Fíjense, dices, bueno, no tengo tanta rotación, o sí tengo tanta rotación, pero faltan mucho mi personal, o hay muchas ausencias, o por lo mismo que al trabajador no se le ha empoderado, tal vez al trabajador no se le ha dado o no se ha mejorado esa experiencia, se ausenta constantemente. Entonces, puede llegarle a costar a la empresa hasta un 40% de la productividad. Imagínense también este dato tan interesante, ¿no? Entonces, díganme si no es importante mejorar la experiencia. Les voy a compartir, bueno, esos son datos, por así decirlo, de la otra cara, ¿no? De lo negativo, de lo que nos cuesta, de lo que realmente impacta negativamente a la empresa cuando, como organización, no estamos enfocados en mejorar la experiencia, ni tampoco nos interesa, ¿eh? He estado en empresas en donde realmente me han dicho, así literalmente se los digo. Una vez me impactó lo que me dijo una persona del área de recursos humanos y me dice, la empresa no gasta un peso en su personal.
En ese momento yo pues estábamos platicando sobre los cursos, sobre la importancia y demás, y me comenta eso, y me sorprendió más porque pues era la persona de recursos humanos, ¿no? Obviamente yo sé que pues atrás de él están los directivos, que son los que pues toman decisiones y pues es el enfoque que tienen, pero imagínense lo triste o lo lamentable que una organización hoy en día no entienda la importancia de invertir en su personal. Así me dijo, no, un peso, así, un peso no invierte. Entonces yo me quedé pensando, ¿qué tipo de organización es esta? Y sí, pasaron los años, eso fue ya hace algún tiempo, pasaron los años y pues sí, me enteré que esa empresa pues ha quebrado o realmente la ha estado pasando muy mal económicamente, financieramente, en todos los sentidos, personalmente y demás. Entonces ya esta tiende hasta desaparecer. Entonces no se me hace raro, digo, no solamente o muy seguramente no nada más fue por este tema, pero lo que sí estoy segura es que sí impacta, o sea, sí impacta que tú como organización digas que a tu personal no le vas a invertir, o sea, eso quiere decir, en otras palabras, que no te interesa, que tu factor, tu recurso más importante, pues lo voy a hacer a un lado, lo voy a hacer a un lado porque no me interesa, no quiero invertir, o sea, no es redituable esta inversión. Entonces, desde ahí, pues ya estamos mal como empresa, como organización, como líderes del área de recursos humanos, directivos, gerentes, etcétera. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Bueno, las perspectivas. Antes, y digo entre comillas antes, porque todavía sucede hoy en la actualidad, que muchas empresas tienen su enfoque más hacia el cliente. Tienen su enfoque más hacia el cliente sí, y pues obviamente al empleado no lo tratan del todo bien, porque el cliente siempre tiene la razón, porque todas las acciones que se hace o que hace la empresa, los beneficios siempre van directamente relacionados o enfocados hacia los clientes, lo cual no me parece tampoco mal que la empresa, obviamente, es lo que hace que una empresa viva, ¿no? Que una empresa realmente no desaparezca, los clientes. Sin embargo, desde esta perspectiva, lo que yo les quiero comentar en estas herramientas para mejorar la experiencia es centrarnos en el empleado. Hay quienes me han dicho, bueno, entonces voy a dejar a un lado al cliente, mis empleados los van a tratar mal y bueno, aquí es donde tú tienes que empezar a enfocarte en que realmente crees o se puedan crear condiciones para que ellos, los empleados, se sientan motivados, se sientan contentos y por consecuencia el cliente también. Dice Richard Branson, dice, los clientes no son lo primero, los empleados son lo primero. Si tú cuidas de tus empleados, por consecuencia ellos cuidarán de los clientes. Y esta es una nueva perspectiva que debemos de tener todas las organizaciones si deseamos tener éxito y si deseamos sobre todo permanecer. Vivimos en un mundo, en un mercado muy cambiante, muy dinámico, en donde las cosas sean de un día para otro o de un mes para otro, pues han cambiado totalmente y lo que ha hecho que empresas líderes sigan es principalmente en mejorar la experiencia de sus colaboradores. ¿Por qué? Porque si tú te enfocas en ellos por consecuencia o por añadidura, ellos se van a encargar de los clientes y no al revés. Pero bueno, yo sé que eso pues se tiene que seguir trabajando. Hoy en día, aunque les repito, esto de la experiencia de los empleados no es nuevo, en los últimos años pues ha cobrado mucha más expectativa o ha cobrado mucha más relevancia precisamente porque grandes organizaciones han sido referente en este tema. Y lo vemos con muchas, ¿no? Lo vamos a ver con muchas organizaciones. Aquí les comparto 3 de ellas, ¿no? Vivimos en la era de las experiencias. Vivimos en la era en donde no es tanto el producto innovador, sino cómo yo puedo, cómo yo lo vivo, o sea, cómo es mi interacción con ello, ¿no? Por ejemplo, aquí vienen pues 3 marcas
que muy seguramente pues ustedes conocen, ¿no? Conocen porque son líderes, porque han sabido entender esto que les he estado yo mencionando, tienen muchos años ya experimentándolo y pues bueno, eso ha hecho que sigan, ¿no? Eso ha hecho que sean líderes y que siempre en sesiones y seminarios y demás, pues los tengamos como referencia, ¿no? ¿Cuáles son estas tres empresas? Bueno, Starbucks, aquí lo vemos, la primera del lado izquierdo, y pues realmente es una empresa, es una marca que lo ha entendido que lo mejor que hace es la experiencia. No tanto, obviamente el producto tiene mucha calidad, hay quienes dicen no, o sea, quienes son expertos dicen no, yo conozco quién hace el mejor café. Sí, tal vez sí, pero no, o quién vende el mejor café, pero no quien tiene la mayor experiencia. O sea, y aquí estamos viviendo, o les digo, que estamos viviendo la era de las experiencias, más allá de obviamente la calidad, pues sí, va de la mano, pero es más que nada la experiencia que yo como en este caso cliente vivo. ¿Por qué? Porque voy y estoy en un lugar muy agradable, puedo estar ahí a gusto, puedo ir a platicar con mis amistades en un ambiente ameno, también puedo ir a hacer alguna situación de negocio, me salgo de la rutina, me salgo de lo mismo, me llaman por mi nombre, algo que para muchos pudiera parecer insignificante o irrelevante, pues no lo es. Cuando tú empiezas a interactuar con las personas y las llamamos por su nombre, genera muchísimo mayor conexión. Está comprobado, igual hay empresas en donde somos un número y nada más. Y yo entiendo, ¿no? Porque son empresas muy grandes, yo entiendo que pues obviamente eh, es imposible o casi imposible, no imposible, casi imposible, pues como que personalizar esa experiencia. Sin embargo, no es tampoco imposible, les decía, porque las grandes empresas son quienes lo han hecho. Y se han convertido en grandes empresas porque precisamente le apostaron a esto, a mejorar la experiencia de los clientes. Vas a Starbucks y te tratan muy bien los que están ahí, ¿no? En el mostrador y te tratan y te hacen que la experiencia de tomar café pues sea muchísimo mejor. Hay quienes no nos gusta el café mucho, o sea, no es como que sea muy, muy fan del café, sin embargo, lo que envuelve, ¿no? Es toda la experiencia, todo lo que envuelve eso, ¿no? Entonces, eso es por lo que yo eh, voy a tomar café, no tanto en sí porque me guste mucho, más bien es porque la experiencia que envuelve el ir a este tipo de lugares, pues es la mejor. Netflix, bueno, Netflix también es una empresa que realmente ha sabido enfrentarse a diversas situaciones, ha sabido salir adelante, ha tenido altos y bajos y ha tenido que reinventarse y eso ha hecho que hoy en día pues sea una empresa líder y que también sea un referente, ¿no? Porque la experiencia que yo vivo al estar desde mi casa, no sé, mi hogar, y veo una película o veo una serie como si estuviera yo en el cine, ¿no? Porque tienen muchísimo contenido, yo pago una membresía y yo tengo acceso a miles y miles de películas, series y demás, ¿no? No tengo que salir de mi casa y la experiencia pues realmente es muy, muy fácil, entre comillas, hasta para pagar el soporte técnico. Entonces, son empresas, repito, que han sabido pues entender, ¿no? Entendernos a nosotros como clientes. Y por último, y no menos importante, Disney, ¿no? Disney pues es una empresa que ya tiene muchísimos años y que ha sabido reinventarse precisamente porque la experiencia que viven sus empleados y los clientes, pues es de otro lugar, eso es de otro mundo, ¿no? Como dicen, o sea, son los líderes en servicio al cliente. Yo les haría la pregunta, yo les haría la pregunta, ¿qué creen que tienen estas? Ya hemos dicho y ya las conocemos, pero ¿qué tienen en común? ¿Qué creen que tienen en común estas tres empresas? Además
de obviamente de ser líderes, de ser empresas importantes. ¿Qué creen que tienen en común? Hablando de este contexto, ¿no? De mejorar la experiencia de los colaboradores, ¿no? Porque vas a Starbucks o simplemente te suscribes a Netflix o vas a Disney o ves sus películas o lo que sea y realmente puedes irte como a otro mundo, ¿no? O sea, realmente te atienden, te tratan de una manera pues muy buena. Entonces, algo de lo que tienen en común estas empresas precisamente es la experiencia de sus empleados. Empleados mismos han dicho de estas empresas que se sienten realmente atraídos por la marca, que se sienten orgullosos de pertenecer y eso hace que nosotros como clientes también lo podamos percibir. Si imagínense, si vas a un Starbucks y te tratan mal y no te hablan por tu nombre y demás, pues muy seguramente no vamos a regresar. Tal vez no vamos a regresar o tal vez no con la misma frecuencia. Igual Netflix, o sea, si algo de ahí no nos gusta o si la experiencia es muy complicada, pues simplemente yo ya no voy a, ya no me cancelo, ¿no? Cancelo mi suscripción, igual Disney, pero ellos han sabido reinventarse y han sabido sobre todo enfocar su experiencia hacia los colaboradores, que eso es algo que es muy, muy importante y que le podemos nosotros imitar, ¿no? Podemos realmente ver qué es lo que están haciendo estas grandes empresas y también nosotros podemos aplicarlo en donde estemos, ¿no? Algo muy importante, que es lo que les decía de Jacob Morgan, dice, las empresas que invierten en la experiencia del empleado son 4 veces más rentables que aquellas que no lo hacen. Jacob Morgan, pues es el autor de un libro, tiene un libro que habla precisamente sobre la experiencia de los empleados. Entonces ahí él nos habla de cómo las empresas que invierten más en experiencias, pues son 4 veces más rentables que aquellas que no lo hacen. Imagínense también el impacto, o sea, si en tu empresa o tú como organización no le estás invirtiendo a la experiencia, pues está siendo 4 veces menos rentable que aquellas que sí lo son. Y si a ti te interesa, por ejemplo, mejorar tu experiencia, disminuir la rotación, mejorar la retención, pues obviamente va a ser bien importante que lo puedas aplicar. Otro dato interesante sobre esto, dice, en un mundo en el que el dinero ya no es el principal factor de motivación de los empleados, centrarse en la experiencia del empleado es la ventaja competitiva más prometedora que pueden generar las organizaciones. Jacob Morgan, autor del Employee Experience Advantage, nos dice precisamente eso, el dinero ya no es la principal motivación. Ya no es la principal motivación de los empleados. Entonces, si nosotros entendemos esto, es que podemos hacer muchísimo más rentables. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfocar en lo que realmente nosotros como empleado buscamos. ¿Qué es una de las herramientas, como les decía Jacob Morgan, pues es el autor del Employee Experience Advantage. Y él nos dice que pues lo que más motiva o lo que más nos motiva a los trabajadores ya no es el dinero. Lo que más realmente nos motiva es centrarnos en la experiencia que vivimos en nuestro camino dentro de la empresa. Todos los empleados tenemos un camino, tenemos un mapa en donde desde que entramos a la empresa hasta que nos vamos, pues se mueven un sinfín de experiencias, emociones y sentimientos. Si nosotros como empleadores lo entendemos, pues va a ser muchísimo más sencillo que podamos mejorar todo esto. Una de las herramientas que les voy a platicar y que vemos más a detalle en el curso, pues es el Employee Experience Management. No sé si alguien ya lo haya escuchado, no sé si alguien ya lo esté incluso aplicando, pero es una de las herramientas que les mencionaba yo que en la actualidad ha cobrado mucha más importancia. No es que sea algo nuevo porque ya tiene varios años lo que es la experiencia del empleado, pero lo que sí es relativamente nuevo es como una gestión, ¿no? Verlo ya como una gestión de la experiencia del empleado. Y aquí pues dice Kaveh Advari, su autor. El Employee Experience Management es el enfoque que brinda experiencias positivas a los empleados con el objetivo de conseguir
una experiencia positiva para el cliente. Es decir, si nosotros realmente nos enfocamos en las experiencias de los empleados, va a ser muchísimo más sencillo que nosotros como empleados atendamos a los clientes y de esa forma creemos una mejor experiencia. ¿Qué más podemos decir? No sé si ya la hayan escuchado, pero pues realmente, como les digo, es relativamente nueva como gestión. Yo cuando la he estado aplicando en las empresas en donde he estado trabajando he visto cambios realmente significativos porque es mirar todo el viaje, ¿no? Muchas veces nos centramos en el clima organizacional, lo cual está muy bien, conocer a través de diferentes instrumentos qué es lo que nuestros empleados buscan, pero muchas veces no tomamos todos los ámbitos, ¿no? O nos enfocamos básicamente en cuando ya son parte de nuestra empresa. En esta metodología se busca que no nada más sea cuando el empleado está con nosotros ya trabajando. Incluso la experiencia del empleado inicia, muchos mencionan, inicia desde el proceso de reclutamiento. Desde el proceso de reclutamiento y selección, desde ahí incluso hasta que la persona se va, la persona sale de la empresa. Ahí es donde nosotros como área de recursos humanos y como empresa nos vamos a enfocar para mejorar la experiencia que ellos tienen. ¿Qué más podemos decir? Bueno, del Employee Experience. Son beneficios de esta metodología. Es una metodología relativamente nueva, más o menos desde el 2008 es que ya como gestión se está utilizando y pues básicamente nos ayuda a reducir la rotación, reducir el ausentismo, mejorar la experiencia de nuestros colaboradores, mejorar la retención de personal y por supuesto una mayor productividad entre muchos otros, ¿no? Entre muchos otros factores. El Employee Experience tiene que ver con esa experiencia, con esas emociones y sentimientos. ¿Por qué? Porque muchas veces con otros instrumentos que hemos aplicado nos damos cuenta que no involucra esto. Esto va un poquito más allá porque tiene que ver más con esas emociones y sentimientos. Yo hace tiempo, hace ya algunos años, empecé a trabajar en una empresa y realmente hasta el día de hoy me acuerdo de mi primer día, ¿no? Me acuerdo incluso cuando vi la vacante publicada, me acuerdo también cuando mi primer día, quién fue quien me recibió, el proceso de firmar documentos y demás, el proceso en el que voy a mi lugar de trabajo, en el que me dan mi recorrido, incluso pues cuando me fui de ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque realmente esta empresa le apostaba mucho a la experiencia. Y hoy en día, pues para mí es una muy buena o muy grata, un muy grato recuerdo. No así de otras empresas en donde he estado y la verdad es que la experiencia ha sido no muy buena, ¿no? Pero por qué una sí es buena y otra no? Porque realmente la que sí es buena se están enfocando en la experiencia que como colaborador yo pueda tener. Entonces, si tú también lo haces, si tú realmente volteas a ver a tus empleados más allá de lo que necesitan, que obviamente es importante, pero también qué sienten. ¿Te has preguntado o te pregunto yo a ti? ¿Te has preguntado realmente qué sientes al pertenecer a tu organización? ¿Eres de los que se sienten orgullosos de pertenecer o no? Hay quienes dicen, yo me siento bien orgulloso y hasta portan su playera o su blusa, su camisa de la empresa con el logo de la empresa y para todos lados, ¿no? Van con ella y hasta te sientes orgulloso, ¿no? De pertenecer orgullosa. Y hay otros que no, se termina el turno y te la quitas porque hasta te da pena. Te da pena que digan que trabajas en tal empresa o te da vergüenza o simplemente, pues no te agrada ni para bien ni para mal. Esto tiene que ver mucho con qué tan comprometido estás con la empresa, ¿no? Qué tan orgulloso o orgullosa. ¿Y cómo se logra esto? Mejorando precisamente la experiencia de tus empleados. El mejorar la experiencia te va a ayudar a reducir la rotación, el ausentismo, que la experiencia que ellos tengan pues sea la mejor. Esto no quiere decir que tampoco, bueno, pues vas a ser perfecto porque pues no existe como tal la perfección, pero sí vas a mejorar notablemente.
obviamente la retención se va a ver sumamente favorecida porque las personas ya no van a querer irse, ya no van a querer irse de tu organización o van a estar más tiempo dentro de la misma porque se sienten atendidos, porque se sienten reconocidos. Hace tiempo leía una de las cosas por las que los empleados mayormente duran en una empresa y me sorprendió que el dinero o el sueldo no era lo más importante. Sí estaba dentro del top 3, pero lo que más hacía que las personas quisieran estar o hace que duren en una empresa los empleados era el reconocimiento. Fíjense, el reconocimiento de sus jefes, y eso tiene mucho que ver precisamente con la experiencia. En esta metodología lo que se hace, o lo más importante de esto, es un mapa. Es decir, un mapa que valga la redundancia, mapea todos los procesos o todas las etapas en las que un empleado está dentro de una empresa y empieza a mejorar cada una de las etapas. En unos minutos más se los voy a compartir, pero es lo más importante del Employee Experience. Esta es una herramienta muy poderosa que si tú la sabes aplicar y si tú realmente la conoces, te garantizo que vas a tener resultados a corto y mediano plazo. Porque muchas veces lo que hacemos, pues sí, a lo mejor es a mediano o largo plazo, a veces no funciona, a veces es como que para salir del paso, pero este tipo de herramientas te ayudan mucho, no solamente a que en el corto plazo, sino también corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque son situaciones, o sea, como tú estás viendo todos los enfoques del viaje del empleado, pues va a ser muchísimo más fácil el que empieces a detectar qué es lo que a ellos realmente les llama la atención. Y más allá de lo que les llame la atención es de lo que a ellos realmente los hace crecer como profesionistas y como persona. ¿Qué más podemos decir de esta metodología? Bueno, pues el Employee Experience Map tiene mucho que ver con esta metodología. Eso es una herramienta, ¿no? Aquí, pues básicamente lo que se hace, pues es mapear un recorrido. Dice, es el recorrido que realiza un empleado dentro de un departamento o área específica. Permite detectar áreas de oportunidad y reforzar los aspectos positivos. Esta metodología del Employee Experience, les decía yo que relativamente tiene poco, más o menos desde el 2008. Hay diferentes autores, entre ellos Jacob Morgan, que es el que les comentaba, y básicamente lo que ellos nos mencionan es que los empleados son lo más importante y que si nosotros nos enfocamos en los empleados se van a hacer cargo de nuestros clientes. Si nosotros realmente tenemos claro cuál es el recorrido que hacemos como empleados y las áreas de oportunidad y fortalezas que tenemos en cada uno de los procesos, vamos a hacer que nuestros empleados se quieran quedar, se quieran realmente quedar. ¿Por qué? Porque yo estoy creando las condiciones para que eso suceda. En cambio, hay empresas que no les interesa, que tal vez no lo han hecho, o que tal vez no conocían, ¿no?, esta herramienta. Y esta es una de tantas, ¿no? En lo particular se los puedo yo compartir o les comento que cuando lo hemos implementado, empieza a haber cambios que se notan mucho. Y como yo les he platicado con las personas de recursos humanos cuando lo hacemos, cuando implementamos esta metodología, es que no tenemos que tampoco hacer cosas súper extraordinarias, como muchos pudiéramos pensar. Son cuestiones pequeñas, son acciones pequeñas que generan gran impacto. O sea, como yo, a lo mejor y con ciertas actitudes o ciertas actividades, puedo hacer que mis empleados se sientan diferentes. Simplemente, hace poquito, no vengo de un curso sobre liderazgo y platicando con uno de los líderes, pues les decía yo, imagínate que tu jefe o tu líder o como le quieras tú llamar, constantemente te dé retroalimentación, que constantemente te diga, pues,
lo que no estás haciendo bien, pero lo que estás haciendo, lo que sí estás haciendo bien, que también lo haga notar, ¿no? Porque muchos dicen, no, yo no lo reconozco porque es su sueldo, para eso le pagan, para hacer las cosas bien, claro que para eso nos pagan. Sin embargo, no te quita nada como líder decirle a una persona, sabes que me siento bien orgulloso de que seas parte de la organización. No sabes lo contento, lo contenta que me siento o lo apoyado que me siento de que seas parte de esta empresa. Qué bien hiciste tu trabajo, me siento orgulloso. Son cosas que no le cuestan a la empresa y que si nos los dijeran, simplemente cambia nuestra actitud. Cambia nuestra actitud. Cambia la manera, ¿no?, en la cual nos dirigimos y no cuesta. Y yo sé que nos pagan por hacer las cosas bien, eso me queda claro, pero también somos personas y también en ocasiones requerimos esa palmadita, ¿no?, en la espalda y que nos digan, ¿sabes qué? Qué bien lo hiciste, o sea, me siento orgulloso de que seas parte de la empresa. Ese tipo de cosas yo creo que no tienen precio y son las que más se valoran o lo que más como empleados valoramos, incluso por encima del sueldo. No digo que el sueldo no sea importante, claro que sí lo es, claro que sí, porque si no, no voy a poder satisfacer mis necesidades básicas. Pero además de eso, es el cómo me traten, el reconocimiento. Yo sé que también nosotros debemos de aprender a que a darnos esas charlas, esas charlas a nosotros mismos o esa palmadita en la espalda, pues nos la tenemos que dar nosotros mismos, ¿no? En ocasiones, no hay que esperar a que el otro lo haga para yo sentirme bien. Pero si además de que yo lo hago, mis compañeros y mis líderes lo hacen, créanme que genera mucho cambio dentro de la empresa. Entonces, ¿qué es el Employee Experience Map? Para finalizar con esto, es un mapa. Es un mapa de la experiencia. Desde que yo incluso no pertenezco a la empresa, desde que veo incluso la vacante publicada, yo ya tengo una experiencia buena o mala de la empresa. He escuchado, he leído comentarios de que entre todos los requisitos que piden las empresas que sean inmunes al estrés. Una vez leí eso. Imagínense, dentro de los requisitos que planteaba la empresa es que buscaban un empleado o empleada que fuera inmune al estrés. ¿Qué tipo de experiencia creen ustedes que está generando esa empresa? Todavía no pertenezco tal vez a esa organización, pero yo ya, o no, tal vez nunca vaya a ser parte de esa empresa, de esa organización. ¿Por qué? Porque desde cómo está publicada o redactada la vacante, yo me voy a dar cuenta cómo es la empresa. Desde el momento en que me pide que sea inmune, pero pues, si todos los seres humanos, pues somos humanos, ¿no? El estrés es algo de nuestro día a día. Claro que hay técnicas para saberlo manejar, claro que sí. Y es ahí donde nosotros está nuestra responsabilidad y el querernos y el aceptarnos y el hacer por nosotros mismos. Claro que sí hay muchas técnicas y se las recomiendo ampliamente, pero como tal inmune al estrés, creo yo que no existe. Entonces, este tipo de empresas, lejos de acercar al personal, pues lo están alejando, ¿no? O sea, desde una vacante, desde el momento en que tú citas a un candidato o una candidata y lo haces esperar 2 horas o nos hacen esperar 2 horas, 3 horas, en donde no se nos avisó que tal vez íbamos a estar más tiempo y hay personas que no van, no comieron porque no les alcanzó el tiempo, porque tú tampoco tuviste la precaución de decirles que tal vez iba a estar dentro 3 horas en la empresa. O sea, todo ese tipo de cosas generan una experiencia buena o mala dentro de la empresa, dentro del mapa. Entonces, si tú como empresa te interesa, yo sé que sí, porque si no, no estarías aquí. Yo sé que a ti te interesa, eres diferente porque te interesa conocer más sobre esto. Yo sé que te llama la atención y que sobre todo quieres que las cosas sean distintas, pues le vas a invertir más a la experiencia, ¿no? Vas a ser más sensible a todo esto. Hay cosas que tal vez las hacemos o las hemos hecho
sin ser conscientes, porque tal vez, bueno, pues la misma operación o a veces decimos, bueno, pues es que así, aquí así es, o sea, para el proceso de reclutamiento puede durar de 6 a 8 meses, o sea, hay empresas así. Yo lo entiendo que el giro, la burocracia, lo que sea, pero bueno, vamos a hacer esa experiencia, ese largo camino, ese largo recorrido del empleado, vamos a hacerlo más ameno. Entonces, el mapa es una herramienta y nos va a ayudar mucho, es la base del Employee Experience, o sea, el mapa. ¿Qué qué más podemos decir de aquí del mapa? Bueno, pues básicamente las fases, que es lo que ya con esto vamos a cerrar. Las fases del Employee Experience Map, pues son estas. Hay autores que, bueno, pueden manejar a lo mejor y nombres diferentes, pero en esencia es lo mismo. Todo mapa de la experiencia del empleado, pues tiene que ver con estas fases, con estos procesos. Uno de ellos es el reclutamiento, que es lo que les decía, desde que vemos la vacante publicada, desde que nos citan a una entrevista, si la persona nos llamó o no nos llamó, si nos contestó muy grosera, si nos hizo esperar mucho tiempo, o por el contrario, tal vez me trataron muy bien, fueron bien amables, me atendieron a la hora que me dijeron y demás, mi experiencia va a ser buena. Si además me trataron bien, si además me fueron amables, pues con mayor razón, mi experiencia hacia esa empresa, y todavía no soy empleada, mi experiencia hacia esa empresa va a ser muy buena. Después del reclutamiento, pues está el onboarding. En el onboarding, bueno, pues yo ya fui seleccionada, yo ya estoy dentro de la empresa, entonces también tiene mucho que ver cómo yo vivo este proceso. Hay empresas que me dicen, es que como tal no tengo un onboarding, yo no tengo un onboarding, yo tengo una inducción de 2 días. Bueno, pues puedes diseñar un onboarding, o sea, puedes diseñar este proceso para que tus empleados pues realmente desde un inicio se sientan mucho más preparados y de esa manera corras menos el riesgo de que se vayan al menos los primeros meses. Un onboarding generalmente dura 3 meses, mayormente. ¿Por qué 3 meses? ¿Por qué 3 meses? Porque es el tiempo en el que pues está la curva de aprendizaje, el empleado es nuevo, entonces en lo que se acopla, se familiariza, pues son más o menos 3 meses que le da para adaptarse, porque 3 meses también muchas empresas dicen, bueno, voy a saber si le doy la planta o no, o si la persona se va o no. Entonces, el onboarding lo que busca es que no se te vaya, porque los empleados mayormente se te van a ir los primeros 3 meses. Los primeros 3 meses es más fácil que exista la rotación. Si hacemos una estadística de las empresas que mayormente o que más tienen rotación, podemos darnos cuenta que algo tienen en común y es eso, que los primeros meses es cuando mayormente el personal se les va. Y se les va porque el personal se sintió perdido, porque no tuvo capacitación, porque el jefe lo trató mal, porque no existe trabajo en equipo, porque nadie le dice cómo debe de hacer las cosas, porque la capacitación tal vez fue muy deficiente o nula, etcétera. Entonces, puedes diseñar un onboarding que dure 3 meses, que te ayude realmente a prever esto y que el personal no se te vaya a ir, al menos no tan pronto. Porque también va a ser, como les decía, el Employee Experience lo que busca es que los empleados se conviertan en embajadores de tu marca. Entonces, imagínate un empleado o un prospecto que tú lo hiciste esperar 3 horas, que lo trataste mal o que alguien lo trató mal, pues va a ser imposible que esa persona, una, que se quede, y dos, la imagen que va a decir de la empresa, ¿no? O sea, y repito, con la tecnología y las redes sociales, pues cada vez es más común o más fácil, más bien, que cualquiera podamos dar nuestra opinión buena o mala. Una vez que tú ya contemplaste el reclutamiento, el onboarding, también pues la promoción, o sea, como yo ya estoy dentro de la empresa, yo ya pasé el onboarding,
Es decir, mis compañeros, mi jefe, yo misma, me gustó mi trabajo, le eché ganas, es una empresa que le veo futuro. Bueno, ¿qué requiero yo para promocionarme? ¿Cómo voy a crecer? Porque no todo el tiempo me quiero quedar a lo mejor en tal puesto. Yo quiero crecer dentro de la organización, quiero aprender. Entonces, ¿qué necesito? ¿Cuál va a ser la experiencia? Hay quienes dicen, no, pues es por años de trabajo. Hay quienes no. Sí, obviamente el que hayas durado cierto tiempo ayuda, pero además de eso, pues te voy a evaluar. Voy a evaluar qué tan bueno es tu desempeño y en base a eso también, pero eso hay que estipularlo. Hay que, como yo como empleada, lo debo de saber qué requiero. Yo quiero trabajar o quiero tener tal puesto que necesito. Hay empresas que no saben o no lo tienen muy bien, no lo tienen claro, y menos los empleados. Entonces, es otra de las fases del Employee Experience, el Employee Journey Map, porque cuando hacemos ese mapa, ese documento, pues vamos a irnos etapa por etapa, nos vamos a ir al reclutamiento. Bueno, vamos a ver en el reclutamiento cuáles son las cosas positivas y las negativas que tenemos, cuáles son esas cosas que podemos cambiar, cuáles son esas cosas que podemos mejorar, cuáles son esos puntos de dolor de nuestros clientes, de nuestros futuros empleados. ¿Cuáles son esos puntos de dolor? ¿Cuáles son esos momentos wow? Esos momentos en que yo digo, ay, la organización no me lo esperaba. No me esperaba que yo llegué y fueron bien puntuales. Fueron bien puntuales, me atendieron, fueron bien amables. Mi jefe es una persona muy profesional, o el que va a ser mi jefe, no, más bien dicho, es muy profesional. La persona que me atendió bien amable, bien atenta, me explicó detalladamente. Entonces, aunque no quede yo seleccionada en la empresa, yo voy a empezar a hablar maravillas tal vez de esta empresa, porque me hicieron sentir de una manera especial. Bueno, aquí la promoción, pues ya lo dijimos, o sea, ¿qué requiero yo hacer? No sé si tú lo tengas ya definido ahí en tu empresa. Eventos, bueno, pues eventos de integración, aquí se refiere a eventos de integración, eventos que haga la empresa para motivar al personal, cómo se vive la cultura. Esto también es importante mapearlo, o sea, cómo podemos mejorar la experiencia de nuestros eventos, qué es lo que realmente nuestros empleados quieren. Porque en ocasiones damos por hecho que ellos quieren algo, pero no nos acercamos, no los involucramos para que ellos realmente nos digan qué es lo que necesitan y en base a eso empezar a hacer un plan de acción. Con toda la información que yo recabe en el Journey Map, yo voy a hacer un plan de acción y voy a empezar a dividir, bueno, el reclutamiento, qué puedo yo hacer para mejorar la experiencia de mis empleados. No, pues publicar una vacante y publicar el sueldo, porque hay empresas que no lo publican. Yo sé que hay algunas que es por confidencialidad, pero hay algunas otras que no lo hacen por otras razones, ¿no? Entonces, eso hace que si yo veo la vacante y veo que está publicado el sueldo y que está publicada qué empresa es, me da más confianza a mí como empleado. El onboarding, promoción, eventos y por supuesto y no menos importante la salida. Algunos dirán o se preguntarán, ¿y por qué la salida? Si ya se va, ya eso ya no es problema mío. Pues sí lo es. ¿Por qué? Porque tu desempleado se convierte, repito, en el embajador de tu marca y puede ser una muy mala imagen para la empresa. Incluso ahí yo conozco empresas en donde los empleados se van y después regresan. La misma empresa a veces les habla, oye, mira, tengo esta vacante, me interesa mucho porque, mira, duraste cierto tiempo, pero si la experiencia de ese empleado no fue buena, pues también ya perdiste ahí un prospecto. Este Employee Journey Map, como les digo, es una herramienta muy poderosa, muy poderosa, que lo vamos a estar viendo más a detalle o más a profundidad en el curso. Ojalá que puedan ser parte de esta experiencia porque les garantizo que va a traer muy buenos resultados en su empresa. ¿Por qué? Porque lo vemos desde todos los ámbitos, si se fijan, desde que yo veo la vacante publicada, desde el reclutamiento, todos los filtros que paso, hasta que me retiro de la organización. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues es ahí lo interesante, o sea, algunas estrategias,
cuando lo hemos implementado, cuando he implementado esto del Employee Experience, pues se siente es muy gratificante porque, repito, las personas empiezan a dar cuenta de que la empresa está haciendo algo diferente. Y a veces, repito, no tiene nada que ver o no tiene mucho que ver con, es que no tengo presupuesto, como muchos dicen, es que no tengo presupuesto y por eso no voy a hacer nada por la experiencia del empleado. Yo creo que más bien es qué tan creativo eres, porque muchas cosas se pueden hacer con unas sin tanto dinero o sin tanto presupuesto. Básicamente es, claro, le tienes que invertir, o sea, como todo, le tienes que invertir en que, por ejemplo, tus supervisores y tus líderes y gerentes y demás traten bien a su personal, capacitarlo en habilidades blandas para que sepan cómo tratarlo y de esa forma no se nos vaya, porque muchos dicen, es que recursos humanos no me trae gente buena, se me va, pero tú también como líder, como jefe, ¿qué estás haciendo? Mayormente el tiempo lo pasa contigo. Bien o mal, lo pasa mayormente contigo. Entonces, la responsabilidad pues es mutua. Obviamente el área de recursos humanos tiene que atraer al mejor talento, al que cumple con los requisitos y con las habilidades y demás, pero también como líder tienes tú que crear y ayudar y cooperar para que todos puedan tener mejores resultados. Entonces, pues esta es una herramienta que les quería compartir, que es parte de cómo mejorar la experiencia. Los invito nuevamente a que pues pidan información. Ahí están en el chat, pues ahora sí que los medios para que puedan solicitarla sin ningún compromiso. Y pues básicamente es eso lo que yo les quería comentar.